Hola, muy buenos días. La Escuela Libre de Derecho se representará al licenciado Víctor Rafael Aguilar Molina. Él es abogado, titular de la notaría número 174 del Distrito Federal. Cursó la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho y hizo una maestría en Derecho Económico en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro de las asociaciones Colegio de Notarios del Distrito Federal, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, y ha publicado diversas obras como la Ley de Notariado del Distrito Federal, correlacionada con la legislación federal y del Distrito Federal, así como la Ley de Inversión Extranjera y su reglamento correlacional, la Ley Agraria correlacionada, primera reimpresión, y diversas obras que ha publicado. En su actividad docente ha sido catedrático de la especialización en Derecho Notarial de la Universidad Autónoma de México, catedrático de la materia de Derecho Inmobiliario en la maestría en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Es para mí un motivo de gran satisfacción volver a mi escuela y ahora quedar tremendamente impresionado. Este auditorio no lo conocía. Cuando me platicaron que estaba el auditorio dije, ¿de qué lado? ¿De los por ochos? No, pues esa sigue siendo la biblioteca o es parte de la biblioteca. Esta área pertenecía a la Secretaría de Marina, creo, y realmente es increíble lo que ha crecido la escuela, y nos motiva más a los que tuvimos la suerte o hemos tenido la suerte de egresar de ella y tener compañeros pues en todas las áreas, y les decía, nos motiva a seguir dando un poquito de nuestro tiempo, colaborando un poquito con esta escuela que pues bastante hace por nosotros, o bastante hizo en su momento. La materia agraria es una de las materias tal vez más interesante, en cuanto que durante muchos años, aún en esta escuela, en nuestra escuela y en la Universidad Nacional, era así como un patito feo. Y era un patito feo porque pues eso de estudiar agrario, ¿qué había que estudiar el agrario? Realmente había mucho que estudiar el agrario, y lo que no había era un campo de acción del agrario. ¿Por qué? Porque la política mexicana, desde la primera ley por ahí de los años 1926-1921, fue considerar al ejidatario, considerar la cuestión agraria como un elemento de poder, un elemento, una manera de controlar, de evitar algún tipo de revueltas, sublevaciones y demás, de las que ya venía más o menos curado los movimientos populares mexicanos. Y entonces se decide que las personas del campo son personas con todos los derechos, con todas las obligaciones, pero al final de cuentas eran minusválidos. ¿Por qué? Pues porque todos sus derechos en materia agraria pues los podían ejercer, pero siempre a través de un representante, y ese representante era normalmente la Procuraduría Agraria, las autoridades agrarias y demás. Y eso fue lo que llevó a que se anquilosara tanto, se burocratizara tanto, que en las escuelas normalmente hablar de agrario era decir, bueno, pues como optativa tal vez, ¿no?, para llenar algunos puntos en el currículum, pues era interesante, pero de ahí en fuera no había campo de acción. Los abogados especialistas en materia agraria realmente eran muy pocos, frente a la cantidad
sensacional de burocracia agraria, pues no tenía nada que hacer. Afortunada o desafortunadamente, para los años 90, surge la ley agraria. Esta idea de modificar la ley, que realmente era crear una nueva ley, reformar desde la Constitución, ya se había venido gestando y las razones eran varias. La primera era el crecimiento de las poblaciones, crecimiento de las ciudades. La segunda, la necesidad de crear un poquito de seguridad respecto de tenencia de la tierra para la cuestión fundamental que se venía, que era el Tratado de Libre Comercio, la inversión extranjera. Entonces, ¿qué es lo que van buscando? Dicen, bueno, vamos a ver, tierra. Si las ciudades están creciendo, ustedes verán la noticia más tarde, para finales de este mes, en el mundo vamos a hacer 7,000 millones. Nosotros hemos ido creciendo como país y de repente brincamos de los 98, 99 millones a 104 millones, según la última encuesta, el último censo. Y eso, si ustedes ven a dónde metemos a tanta gente, independientemente del problema alimentario, a dónde metemos a tanta gente. Bueno, va creciendo las ciudades. Las ciudades, en la medida en que van creciendo, van tomando tierra, y fueron tomando tierra que no les correspondía. Normalmente nuestras ciudades, si ustedes ven, salvo el Distrito Federal, que tiene una conurbación muy especial, todas las demás ciudades tienen una posibilidad de crecimiento, pero siempre sobre tierras que pertenecían a ejidos o pertenecen a ejidos. La manera en que va creciendo la población es ocupando de manera ilegal la tierra. Y en la medida en que se va ocupando de manera ilegal la tierra, va causando un verdadero problema. ¿Por qué? Porque la ocupación de una tierra agraria antes de la reforma, pues no me llevaba a nada. Y aquí les doy un dato. Si yo celebré un contrato de compraventa antes del año 92, donde el señor comisariado ejidal, todo el comisariado ejidal y el comité de vigilancia, más el ejidatario y toda su familia me firmaron mi contrato de compraventa respecto de una parcela o de una parcela dividida, pues ¿qué creen? Ese contrato es nulo. Todos los contratos celebrados antes del 92 son nulos. ¿Por qué? Porque no existía antes del 92 la posibilidad de disponer de la tierra. ¿Qué ocurre precisamente con la ley a partir del 92, con la nueva ley? Precisamente eso, que dice, vamos a buscar cuáles van a ser los caminos para que las ciudades puedan crecer, para que la población tenga dónde estar y sobre todo también los lugares donde podamos crear producción. Vean ustedes que el problema es población, número de población, qué hace crecer las ciudades, dónde metemos a la gente y con qué les damos de comer, cómo producimos la comida suficiente. ¿Se recuerdan ustedes, llevarán economía, aquella maldición de Malthus acerca de que la población mundial crece geométricamente y los alimentos matemáticamente? Pues parece cierto. Para nosotros, en la materia agraria, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues se reforma la Constitución en el año 92, ¿y qué es lo que se busca? Se buscan dos elementos fundamentales. El primero, crear certeza en la tenencia de la tierra. El segundo, crear riqueza. Bueno, ¿cómo voy a crear riqueza? Bueno, cambiando por completo los conceptos de la ley agraria. Primer concepto que va a cambiar: el ejido. El ejido se convierte en una persona moral, como cualquier otra. El ejido tiene un patrimonio, como cualquier otra persona moral, y su patrimonio está formado ¿por qué? Por la tierra con la que ha sido dotado o la tierra que adquiera por cualquier medio.
Vean ustedes entonces que el primer concepto importante es crear personalidad jurídica para el ejido y un ejido que es dueño de la tierra. Se elimina al Estado como dueño de la tierra que tenía en posesión el ejido. Ahora es el ejido el dueño de la tierra. ¿Para qué tiene el ejido la tierra? Pues el ejido la tiene para cumplir con unos fines, como cualquier persona moral. ¿Y cuál es el fin que debe de cumplir? Bueno, procurar el sostenimiento de las personas llamadas ejidatarios que pertenecen a ese ejido. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues lo voy a hacer a través de los siguientes caminos. Uno, dándoles tierra para que ellos la cultiven, es el parcelamiento. Otro, que ya venía en la ley anterior, darles un solar, un lugar donde vivir. Y de la tierra parcelada, de la tierra que les doy para que la cultiven, ¿qué puedo hacer? Ahí puedes crear un uso, usufructo respecto de esa tierra para un ejidatario respecto de una parcela. O puedes llegar a crear el uso, el usufructo de una parcela para más de una persona ejidataria. ¿Cómo se van a regir estas dos personas o tres que tienen una parcela en explotación? Bueno, como no puede regular toda esta ley, nos dice, vamos a aplicar de manera supletoria el derecho civil, el Código Civil del Distrito Federal. Actualmente el Código Civil Federal nada más. Vamos viendo cómo esta figura, el ejido, propietario de la tierra, va creando la riqueza, va a permitir, gracias, va permitiendo que el ejidatario tenga una tierra que trabajar, y la forma de utilizarla es a través de el usufructo y el uso, y que el usufructo y el uso puede ser individual o puede ser compartido o colectivo. Y entonces ya tenemos dos formas de explotación: la explotación individual, la explotación colectiva. Pero todo esto que estamos viendo, ¿dónde está? Pues está fundamentalmente en el estatuto del ejido. ¿Sí? Un ejido, entonces, para constituirse, todos los ejidos tienen un estatuto. Ese estatuto es el que va a determinar los derechos y obligaciones que tienen los ejidatarios respecto de esa persona moral y la utilización de los bienes de la persona moral. Recordemos que esta persona moral, ejido, es la dueña de la tierra. A partir de la ley del 92 tenemos que tener mucho cuidado en utilizar los términos. ¿Por qué? Porque ya no nos podemos equivocar y hablar de el ejido pensando en la tierra, nada más. Ahora tenemos que pensar en el ejido persona moral, en el ejido como la unión de la persona moral dueña de la tierra, o sea, la tierra en conjunto, y los derechos del ejidatario respecto de la tierra. No sería posible decir, por ejemplo, que vendo el ejido. Cuando digo vendo el ejido, me estoy refiriendo a la mejor a aquella ley que estaba vigente hasta antes del 92, hasta el 92, donde los términos eran bastante equívocos. Y si yo digo vendo el ejido, le decía yo a mi colega el otro día, bueno, pues a ver cómo le haces, maestro, porque va a ser imposible que vendas un ejido. No, pues cómo no, si es la tierra. No, espérate, no estás vendiendo la tierra, tú estás diciendo que vendes el ejido, y el ejido no es la tierra.